Disfruta de 3 meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. La familia de Arnoldo Medrano en el ojo del huracán por integrar una estructura dedicada a saquear al Estado. Este día se giraron varias órdenes de captura y de eso hablaremos con la etiqueta SF Medranazo. Pero antes, los dejo con la nota de las detenciones. Un dispositivo de seguridad planificado por varios meses, las fuerzas de seguridad capturaron a 18 personas implicadas en temas de corrupción de la comuna de Chinautla. Las detenciones se realizaron en distintas colonias. 25 allanamientos se efectuaron en búsqueda de evidencia que den con otros procedimientos para la búsqueda de más grupos dedicados a la corrupción. Los 18 detenidos entre hombres y mujeres afirmaron que ellos fueron engañados por la familia Medrano. Los implicados en su mayoría brindaron algunos servicios a la municipalidad. Más de uno de los detenidos mostró su molestia ante los agentes de la PNC que los ingresaron con grilletes en mano a la torre de tribunales. En bloques de 4 fueron ingresados a la sala de audiencias acompañados por sus abogados defensores, afirmando que el único responsable que ellos estén detenidos es Arnoldo Medrano. Disfruta de 3 meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, SF Medranazo. Arnoldo Medrano nuevamente bajo la lupa, pero no solo él, sino también una red integrada por la familia Medrano. Ellos eran los protagonistas hoy en la mañana en esta serie de detenciones en donde conocimos no solo a la esposa del alcalde Medrano, también a muchos de sus familiares que hacían una especie de red en donde contrataban a empresas y utilizaban a sí mismos recursos públicos con el fin de saquear las arcas del Estado. Nada nuevo, pero una nueva red que se ve en Chinautla y que funcionaba de una forma tan perfecta que durante 30 años se pudo buscar todos los objetivos que tenía. Acordémonos, Arnoldo Medrano era un político buscado por todos los partidos políticos punteros y por 30 años logró perfeccionar esa red que hoy se evidencia en la investigación y en las detenciones que hace el MP y la CICIG. La etiqueta de la noche, SF Medranazo. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Hablemos en este primer bloque de quién es Arnoldo Medrano y la familia Medrano, o como muchos llaman ahora, la red Medrano. Daniel. Hablemos, pero yo me concentraría en una parte del comentario que acabas de hacer tú, y es deseado, digamos, por todos los partidos políticos, buscado, ¿no? Si quieres, deseado en las listas que ellos presentaban. Y ahí es donde a mí me gustaría que los partidos políticos o los políticos que han formado parte importante de esa clase de marcas tuviesen algo que decir al respecto de que hayan estado asociados a alguien como Arnoldo Medrano. Yo creo que no tenemos esa clase de discurso, esa clase de cuestionamiento. Que hoy llevo a Medrano la marca, el color de un partido político, y ha estado en Líder, ha estado en UNE, que yo creo que sería quien debería salir hoy, ¿verdad? Porque es el partido que todavía en 2019 va a seguir pidiendo nuestro voto, y que digan cuál es la versión, cuál es la posición de alguien como él. ¿Vale de algo un mea culpa de por qué integramos porque en a un este momento dado lo filas? tuvieron dentro de su proyecto político, por supuesto. ¿Por qué no hacemos esa pregunta? Porque estamos acostumbrados a que estos les pongan la camiseta verde y que digan, bueno, si se lo llevan, es Medrano, es su propia marca, ¿verdad? No tiene nada que ver con nosotros. Sí tiene que ver, porque tú lo integraste en tu proyecto político. Y cuando lo integraste no sabías nada de quién era Medrano. Esto sabemos quién es Medrano y lo que ha estado haciendo desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo más que este caso de la CICIG. Me recuerdo que en campañas presidenciales pasadas ya Medrano tenía un letrero, una marca, una nube gris encima
pero también tenía otro factor que lo hacía, como mencionaba Daniel, deseado, buscado por los partidos políticos. Era un caudal electoral muy, muy fuerte y efectivo, Estuardo, porque lograba mover a gente en Chinautla. Bueno, Medrano es la historia del cacique clásico latinoamericano. Y exitoso. Exitoso, el cacique del sistema nepótico, como vemos ahora, ¿verdad? El sistema nepótico es donde se incluyen a los hijos, a la esposa, a las nueras, a los yernos, a los sobrinos, a todos, para seguir literalmente medrando. Aquí estoy utilizando. Medrando en los recursos públicos. No lo pensé así, pero así sale, ¿verdad? Medrano medra de los recursos públicos. No, y es el cacique clásico, no solo latinoamericano, sino de muchos países en los cuales la gente necesita al cacique y se vuelve esa relación clientelar. ¿Qué me da el cacique? ¿Qué me pide el cacique? ¿Qué le doy al cacique? Que son votos. Dios guarde, como decía Daniel, un partido no tenía al cacique. Y ahí lo vimos desfilar con Valdizón, lo vimos desfilar con Otto Pérez, con Roxana. ¿Verdad? Miren, los partidos se podían dar el lujo de no tener Misco, aún de no tener Villanueva, pero ningún partido se podía dar el lujo de no tener Chinautla. Es que Chinautla, recordemos, no es solo Chinautla, y aquí a todos los televidentes... O la red Medrano no es solo Chinautla. Sí, la red Medrano no es solo Chinautla, la mancomunidad, la clásica mancomunidad sur, que incluye ¿cuáles? Chinautla, ¿ya? San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, son 6 municipios. La red de Medrano. Del Sur. Algo que me llama la atención es cómo movía tantos votos Arnoldo Medrano cuando llegabas, recorrías Chinautla, uno de los municipios en donde hay muchas precariedades, hay mucha pobreza. Te estás contestando. Dice, ok, pero uno pensaría, si él tenía una red clientelar donde daba cosas a la gente, no se veían ninguno de esos programas sociales, digamos, o regalos que se daba a la gente, porque había ausencia total de desarrollo. Bueno, ¿dónde estaba? ¿Cómo mantenía ese lazo con los votantes? Lo que pasa es que para un alcalde no puede generar una red clientelar exclusivamente de su 10% de aporte constitucional. Y aquí es donde tenemos que ver las detenciones de hoy también. Estas redes tienen conexión con el Congreso. O sea, tan deseado eres que tú negocias, además de ir con la marca X en Chinautla, negocias que me den plazas, posiciones en listados electorales. Y con esas posiciones en esos listados electorales meto a mi hijo, meto a mi sobrina, meto a gente que es afín a mí, y esos se convierten casi en exclusividad. Seguramente haya más agendas ahí metidas, pero fundamentalmente en diputados que van a operar ciertas estrategias para el beneficio de esa red clientelar de Chinautla. Y ahí es donde haces la conexión con el Ejecutivo. Obra, programas sociales, etcétera, etcétera. Siempre bajo la marca de soy yo el que se los traigo a ustedes, soy yo el que le está dando todos estos beneficios. Soy yo el que logra esas conexiones. Exacto. No se podía hacer con otro, digamos, candidato de otra agrupación política. Vamos a ver, las redes municipales clientelares, y es correcto, dependen de las redes en el Congreso. Por eso es que el siguiente paso siempre de un alcalde es llegar al Congreso. Vamos a ver muchos alcaldes hoy que van a estar ya de candidatos para llegar al Congreso, y su sueño es llegar al Congreso, porque dejan establecida su red clientelar en donde son alcaldes, pero al mismo tiempo necesitan la fuente no de la juventud, sino del dinero, que es el Estado Geográfico de Obras. Sorpresivamente, y tal vez para muchos, ¿verdad?, es que en este presupuesto quienes dirigen el dinero, quienes manejan el dinero del aporte que va a las alcaldías, ya no es los consejos de desarrollo quienes lo están manejando. Ese fue un gran debate en aprobación del presupuesto el año pasado. Ahora son los alcaldes. Y una razón tendrán los alcaldes de pelear mucho por ese presupuesto, porque les permite establecer su red clientelar, les financia su campaña para
para la diputación y al mismo tiempo, una vez en la diputación, tienen acceso al listado geográfico de obras, que ese es el verdadero botín y esa es la verdadera línea. Ya vimos lo que pasa en el caso construcción y corrupción, pero aún cuando uno va a una capa más abajo, ve que hay redes de alcaldes. El reporte Petén muestra todas las redes de alcaldes que Barquín y ¿cómo se llama? Y ahora, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le dice ahora? Manuel Valdizón. Manuel Valdizón. Manuel Antonio. Manuel Antonio tenían en Petén y cómo la red activaba a partir de, que era como una telaraña, ¿verdad? Ganaban 2, 3 alcaldías, estas se unían y estas jalaban a 5 más y estas jalaban a 5 más. Entonces tenían control, siendo de Petén, de alcaldías de Huehuetenango, de alcaldías de San Marcos, de alcaldías de Quetzaltenango, de alcaldías de Totonicapán, de alcaldías. Era impresionante la red, el reporte de Petén. Y uno dice, preguntabas cómo le hace. Es que vamos a ver, el cacique no tiene que dar grandes cosas. La gente de los pueblos, y muchos televidentes entenderán esto, son agradecidas si, por ejemplo, mi hijo está enfermo y llego con el cacique y le digo, mire, mi hijo está enfermo y me dieron esta receta y no tengo dinero para la medicina de mi hijo. No tenga pena. Le dan a uno la medicina. Una especie de padrino. Sí. Fíjese que mi hija se va a graduar. Fíjese que mi equipo necesita uniformes. Fíjese que, híjole, ya van a pedir un montón de cosas. No tengo para enterrar a mi papá o algo así. Y los caciques, como los narcos, son muy dadivosos. Bueno, los narcos en muchos casos son caciques. Son caciques. Sí. ¿Verdad? Estás hablando de la misma clase de liderazgo. Pero no electos, ¿verdad? Aquí sí, se hace Depende, un camino por otro lado. A veces se convierten en... El orden es a veces diferente. No, y a veces se eligen también. Sí, a veces pero ahí tienes el cacique necesita... 3 quiebres. La dádiva. Necesita siempre generar esa dependencia en pequeñas cosas. No son muy grandes lo que da el cacique. Y la obra grandota, por supuesto, tiene que hacer 2 o 3 para que se mire que está haciendo algo. Generalmente lo hacen como Arzúa, un año antes o el año de la elección. Para que la gente vea. Ponen ahí 2 cositas, ¿verdad? Y así. Pero ya vieron el monto del que acusan inicialmente a Medrano, de la red Medrano. Son 100 millones de quetzales. Inicial. ¿Cuánto más habrá 100 detrás? millones. ¿Y cuántas alcaldías? La de Quetzaltenango, que hay que investigarla. La de Escuintla, no digamos. Lo que pasa es que todo ese control político, en fin, yo creo que esas son las fascinantes casos que se nos abren a los investigadores para entender bien cómo montaba su red clientelar, porque creo que hay mucho que escribir al respecto. Yo creo que hay que investigar bastante más. Obviamente hay componentes sociales, psicológicos, antropológicos, como dice Estuardo, pero creo que en este caso su red era algo más sofisticada que eso. Y creo que sirvió de modelo para otros alcaldes luego. Seguro. Hicieron fue emprendedor e innovador en ese caso. Hay que reconocerle a él una maestría sobre esto. No estamos hablando de algo bueno, estamos hablando digamos, de una maestría para hacer el mal. Pero hay que reconocerle que sí tenía una red increíblemente sofisticada. Y ese control político lo que le permitió es básicamente privatizar con empresas que estaban bajo su control todos los servicios de estas municipalidades. Bueno, todo estaba subcontratado y todo pasaba por las manos de algún Medrano. La administración pública casi no existía fuera de estas empresas donde él le sacaba raja a absolutamente todo. Ya no era pública, era privada. Ya era medranizada. Medranizada. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Medranazo. Volvemos.